Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. ¿Les parece si comenzamos la enseñanza con una oración? Amado Padre, bueno es, Señor, para nosotros que tu Espíritu esté entre nosotros, Padre. Señor, hoy queremos oír tu voz, Señor. Queremos escuchar tu palabra de vida, Señor. Amado Padre, que seas tú el que hable, Señor. Te pido humildemente, Padre, que uses mi vida, Señor, para hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes que nada, nuevamente, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que en la cabeza de muchos se ha estado moviendo. En la cabeza de muchos de nosotros es probable que estas cosas que voy a hablar el día de hoy ya haya estado en la mente de alguno de ustedes. Y quisiera empezar esta enseñanza hablándote un poquito sobre algunas personas que quizás conozcas, quizás no, algunos personajes que son famosos en la historia, pero no precisamente por sus obras altruistas o no precisamente por su forma justa o piadosa de conducirse, sino más bien por todo lo contrario. Quisiera hablarte un poquito, quizás hayas oído hablar de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un narcotraficante de Colombia. Y este hombre, bueno, tú sabes, una persona que mató a mucha gente a sangre fría, una persona que enviaba coches bomba a la sociedad, al pueblo, y obviamente estos coches explotaban simplemente con la idea de sembrar el terror entre la sociedad. Una persona que probablemente, llevado por su conciencia acusada, construyó iglesias, construyó canchas de fútbol al pueblo. E incluso hasta la fecha en Colombia hay mucha gente pobre que todavía lo aprecia mucho, pero tú te puedes dar cuenta que Pablo Escobar era una persona malvada. Y quizás alguno de nosotros pueda preguntarse, ¿cómo es que en el mundo se llega a concebir y llega a surgir gente como esa persona? Otro ejemplo que quiero ponerte es probablemente un personaje que conozcas más, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un alemán, uno de los fundadores del partido nazi en Alemania. Es un hombre que su maldad era tan grande que mató a una cantidad impresionante, millones de judíos, entre ellos había también católicos, homosexuales, retrasados mentales, porque en la concepción que él tenía de la raza aria, estas personas no eran dignas de vivir. Ciertamente, tú puedes decir, estas personas realmente tenían mucha maldad en su corazón, pero no tenemos que irnos demasiado lejos, ni siquiera tenemos que irnos muy atrás en la historia, hermanos, para darnos cuenta de la maldad que hay en el mundo. Si tú has escuchado las noticias, si tú eres una persona que recurrentemente escuchas las noticias, quizás has oído hablar o oíste hablar de que hace no mucho en Alvarado tiraron un bebé en la basura. ¿Alguien escuchó hablar de esa noticia? No tiene mucho que pasó. Una madre, por la situación que no conocemos, dejó a un bebé recién nacido en la basura. Y alguno de nosotros puede llegar a sentir en sus entrañas una profunda indignación por una actitud así. Y puedes estar pensando, ¿qué hay en el mundo? ¿De qué están hechas las personas que vivimos en este mundo? ¿Por qué hay tantos problemas? Hemos oído con frecuencia historias, por ejemplo, de hijos que ya desprecian a sus padres, ya que están en la edad más avanzada, ya que son ancianos, ya mandan a los padres, en vez de cuidarlo como lo manda Dios, los mandan a los asilos a que los cuiden otras personas, porque los hijos están muy ocupados en sus actividades. Y alguno de nosotros, quizás que lo vemos desde afuera, podríamos decir, ¿cómo es que hay, qué tienen en el interior, pues?
¿Qué pasa con las personas que piensan de esta manera? Esposos que golpean a sus esposas, padres que incluso abusan sexualmente de sus hijos. Hay muchísima maldad en nuestro mundo, hermanos. Incluso cerca de nuestro entorno, de nuestro círculo cercano. Quizás en tu trabajo, si tú tienes un trabajo o con tus vecinos, quizás has sufrido alguna de las consecuencias de esta maldad del mundo. Por ejemplo, a lo mejor ya han hablado mal de ti a alguien, a lo mejor alguien ya te ha tenido envidia, a lo mejor ya has sido objeto de las críticas o de las burlas de algún compañero de trabajo o alguien que tú considerabas que era tu amigo, te ha decepcionado, se ha portado mal contigo. Y tú piensas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? Estaba yo leyendo algunas expresiones en internet. Quiero leerte algunas tantito. Decía una persona, un joven: estoy indignado, enojado, impotente, furioso, triste. Me acabo de dar cuenta que la mitad del mundo es una basura. Estafadores, asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, embusteros, falsos, engreídos, egocéntricos, malvados. Y a veces, sin darnos cuenta, decía este joven, tenemos alguna maldad dentro, que no se compara con ser violador, pero igual la tenemos. Sigue diciendo el joven: estos días estuve viendo los problemas ocasionados en Chile y en Haití por los sismos, y más que nada me enfoqué en Haití. Chicos de 3, 6 o 10 años se quedan huérfanos porque el techo de sus casas aplastó y acabó con la vida de sus padres. Personas fueron asesinadas después del sismo por locura, rebeldía que la gente provocaba en las calles y en las casas. Escuchando un programa en la televisión, a los padres de un nene los asesinaron a hachazos. ¿En qué clase de mundo vivimos?, escribía este joven. ¿Quién es mejor que quién para sacarle la vida a otro de esa manera? Estoy cansado de ver todo esto, de saber todo esto, de tener miedo en volver solo a mi casa, caminando por temor a que me roben o hasta me puedan matar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido lo que este joven ha sentido? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de ustedes, cuántos de ustedes dormirían tranquilamente con la puerta abierta? Sin embargo, si el mundo, si las personas siguieran ese precioso mandamiento de Dios, de no hurtarás. ¿Conocen el mandamiento? No hurtarás, dice el Señor. ¿Cuánta paz podría haber solamente con cumplir ese solo mandamiento? Otra lectura que hice decía así, otro joven: todo está mal, patas arriba, y veo que este mundo hace malas decisiones y luego preguntan, ¿cómo llegamos a esto? Hacen su propio fin, todo está muy liberal y por eso este mundo está tan mal. No logro hacer nada, porque las personas en quien confío no hacen nada y terminan defraudándome. Busco una salida a este mundo tan desastroso. Un joven probablemente sensible del contexto de lo que se está viviendo en este mundo. Y mira, yo muchas veces he escuchado a personas decir, yo tengo miedo de irme muy tarde de aquí porque me pueden asaltar. O como te decía hace rato, ¿quién de ustedes duerme con la puerta de su casa abierta? Este mundo, amados, este mundo está lleno de maldad. Este mundo nos ha rodeado de maldad. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos pagado la consecuencia de esa maldad. Y cada vez está peor. Algunos quizás se preguntan, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Alguna vez han escuchado eso? Fíjense que estas expresiones que estoy ahorita leyendo de estos jóvenes se parecen mucho a algo que decía el apóstol Pablo en Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 28. Decía Pablo en Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Se parece mucho a la expresión que decía el joven, ¿verdad? El apóstol Pablo podía darse cuenta que en el mundo en el que él empezaba a evangelizar, había todas estas cosas. Y decía, estas personas del mundo que no aprobaron tener en cuenta a Dios, practicaban toda esta clase de maldades. Amado, ¿alguna vez has sentido algo así acerca del mundo? ¿Te has sentido alguna vez así cuando vas caminando en las calles de este mundo? Que no puedes confiar en nadie, no sabes cuándo tu mejor amigo te va a defraudar. Una amiga en el trabajo me decía, por ejemplo, es que no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. O sea, los que no te mienten, te llevan por otro lado, te roban. Cuando estás viendo, están hablando mal de ti a tus espaldas. ¿De qué está hecha la gente de este mundo? Quiero hablarte un poquito de mi testimonio personal, un poquito. Cuando yo tenía más o menos unos 12 o 15 años, en mi casa, la vida con mis padres, bueno, vamos a llamar que era algo normal respecto a lo que se ve el día de hoy. Una casa donde desafortunadamente no existía el amor de Dios. Mi padre algunas veces llegaba tomado. Mi madre era una mujer muy nerviosa, con muchos nervios, muy estresada, pues, gritaba mucho. No era precisamente un hogar en el que pudiéramos decir que reinara el amor y la paz que Dios ha prometido a este mundo. Pero vuelvo a preguntar, si tú, amado, si tú te estás preguntando quizás, ¿de dónde vienen tantos problemas en mi casa? ¿Por qué no puedo tener paz en mi corazón? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo andar en este mundo con tranquilidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre tengo problemas en mi hogar? ¿Por qué siempre mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué no puedo ser incluso el padre que yo quisiera ser? ¿Por qué? Un ateo diría, es que Dios no hizo muy bien las cosas. Pero la Biblia nos da también la respuesta, amados hermanos. Sí hay una razón por la cual en tu casa hay tantos pleitos. Sí hay una razón por la cual hay tantos problemas en los matrimonios. Sí hay una razón. Tiene un origen y la respuesta está en las Escrituras. Quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Es la misma pregunta. Es la misma pregunta que a lo mejor muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿De dónde provienen tus problemas? ¿Es tu hijo, el que es muy rebelde? ¿Es tu esposo, que es muy egoísta? ¿De dónde provienen, amado, tus problemas? ¿De dónde provienen los problemas del mundo? Las guerras, las hambres, la falta de misericordia, los pleitos entre matrimonios, entre padres. ¿De dónde provienen? ¿Qué dice la Escritura? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amado, ¿sabes por qué el mundo está de cabeza?
es el pecado. No, amado, el problema no es que tu hijo no quiere venir a la iglesia, el problema es que hay pecado en el mundo. El problema, amado, lo que dice aquí Santiago, es las pasiones que gobiernan y que están presas en cada uno de nosotros. Es esos deseos, amado hermano, que dice la Escritura, que no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que no se sujetan, ni tampoco pueden. Tus deseos, amado, los deseos que en este mundo te llevan a hacer exactamente lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Yo te preguntaba hace rato, ¿te imaginas que el mundo entero pudiera respetar el mandamiento de no hurtarás? ¿Cuánta paz habría en este mundo? ¿Te imaginas que el mundo entero supiera y entendiera lo que es el mandamiento? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Pero el hijo es rebelde por naturaleza contra el padre. Hasta nosotros pensamos, amado, que llega una edad en la que es normal que el hijo se rebele contra los padres. Amado, no es normal. Es el pecado que reina en nuestros hijos, que hace que nuestros hijos se rebelen contra la voluntad de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Amado, nosotros, lo que está en nuestro interior, el pecado que mora en nosotros, ese es el problema. Ese es el problema. ¿A qué le atribuías hasta ahora, amado, la razón de que el mundo esté así? Antes de hoy, ¿qué pensabas que era lo que hacía tantos problemas en tu casa o en el mundo? ¿Qué pensabas que eran? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? Es el pecado, amado. Y te lo voy a explicar de una manera sencilla. Dios diseñó al hombre, hizo su creación, puso leyes en la física, leyes para que las cosas se movieran como Él deseaba. Y además puso Dios unas leyes para que el hombre pudiera vivir bien. El propósito de Dios en sus mandamientos siempre es y siempre ha sido que el hombre sea feliz. Amado, el propósito de Dios es que el hombre, que tú, amado, seas feliz. Si tú pudieras cumplir cada uno de los 10 mandamientos, amado, Dios te lo asegura, tú serías feliz. El problema, amado mío, es que nuestras pasiones, nuestra carne, se rebela contra la voluntad de Dios. Aunque es bueno para nosotros, nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Tú sabes que quizás no esté bien que tú codicies a una mujer que no sea tu esposa. Sin embargo, algunos podemos caer en eso. No está bien que grites. Sin embargo, algunos de nosotros podemos caer en eso. No está bien que seamos perezosos. Sin embargo, algunos de nosotros podemos caer en eso. Nosotros, amados, nosotros somos los que hemos dañado con nuestra boca. Hemos mentido, amados. Hemos mentido a personas que confiaban en nosotros. Hemos defraudado a veces también. Y también hemos robado, hermanos. Cada uno de nosotros ha contribuido a que este mundo sea como es. A que este mundo sea un caos tal como es. Tu casa está de cabeza, amado, estoy seguro que en algo has contribuido tú. Con amor te lo digo, con respeto, pero precisamente, yo, por ejemplo, tenía yo unos 15 años, yo conocí a mi esposa. En aquel entonces tenía una especie de mezcla de sentimientos entre amor y odio por algunas situaciones que yo estaba pasando con la que en ese entonces era mi novia, que ahora es mi esposa. Una mezcla, amado, entre amor y odio. Y traté de buscar a Dios en ese entonces, pero no entendí lo que era el amor de Dios. Parecía yo una persona muy religiosa, pues. No era yo sincero.
y obviamente no había felicidad en mi interior. Tenía yo muchos problemas con mi esposa. Me acuerdo que yo empecé a viajar mucho a causa de mi trabajo, y yo recuerdo que mi esposa me llamaba de noche y ponía a mis hijos en el teléfono, pero yo quería libertad, amado. Yo quería tener tiempo, yo no quería que ella me llamara. Te soy honesto, yo andaba afuera, pero yo no quería que ella me llamara. Yo quería que esa llamada durara poco tiempo, nada más para cumplir el compromiso, amado, y para yo poderme ir a los bares, al billar, con mis amigos. Esa era mi vida. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos inconscientes de que este es nuestro problema. Tú a lo mejor en este momento tú puedas decir, ¿cómo es eso, Javier? ¿Cómo es eso, hermano? De que tú teniendo una familia, de que tu esposa llamándote en la noche, que tus hijos queriendo hablar contigo, tú querías ir a la cantina, tú querías ir a los billares, tú querías ir a los bares, tú querías estar con tus amigos. ¿Cómo es posible que tú teniendo algo bueno lo quisieras cambiar por lo malo? Amado, la mayoría de nosotros no es capaz de darse cuenta que el problema en nosotros es el pecado. Como te decía hace rato, la mayoría en nosotros le echamos la culpa a muchas circunstancias y no podemos ver. Tú a lo mejor ahorita puedes ver, es que tú estabas mal, pero a lo mejor si alguien viene y te dice, es que tú tienes un problema, estás mal con Dios, estás siendo rebelde con tus padres, estás siendo insolente con tu esposo, estás siendo descuidado con tu esposa. A lo mejor alguien de fuera lo pueda ver, pero el pecado tiene la facultad, vamos a llamarle, de cegar el entendimiento de los hombres. Y no te deja ver las consecuencias, no te deja ver los problemas, no te deja ver que el mal eres tú, como dice Santiago, perdón. No aceptamos nuestra responsabilidad. Mira, por ejemplo, en aquel entonces, mi esposa, con respeto lo digo de mi esposa, era algo soberbia, pues. Era algo prepotente. Entonces, al ella ser prepotente, una mujer quizás autosuficiente, que sentía que podía sin mí, todo lo que tú quieras, esa era la excusa perfecta para yo poder hacer mis maldades. Si te das cuenta cómo funciona la mente del ser humano, así funcionamos. Si tenemos una muletilla lo suficientemente fuerte para poder cometer nuestros pecados, entonces nosotros vamos a cometer ese pecado completamente justificados por nosotros mismos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Quién es el problema, amado, en tu casa? ¿Es tu esposa? ¿Son tus padres? Ojalá te puedas dar cuenta, amado, que el problema es el pecado que está en nosotros. Fíjate que el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Dice Romanos capítulo 7, versículo 18. El apóstol Pablo entendía muy bien esta condición del hombre que yo te estoy explicando. Decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Tendrás tú, amado, el valor de aceptar esto que entendió el apóstol Pablo? Decir y ir delante de Dios y decir, Señor, yo reconozco ahora que el problema no es que mis padres no me amen lo suficiente, sino que yo soy un hijo rebelde. El problema no es necesariamente que mi esposa no me atienda, sino que a mí me falta amarla como Cristo amó a la iglesia. Amado, ¿podrás tú reconocer esto que reconoció el apóstol Pablo? Esto que el apóstol Pablo entendió. Y yo sé que en mí esto es, escucha bien lo que decía, en mi carne, en tu carne, no mora el bien. El apóstol Pablo tenía un conflicto incluso. Decía, porque yo quiero hacer el bien, pero no, mi carne me lleva para otro lado. ¿En qué condición estás tú?
Amado, con respeto a los psicólogos, con mucho respeto, ¿aceptarás tú lo que dice el apóstol? ¿O te tragarás lo que dice la psicología moderna sobre que tú puedes, que tú tienes algo bueno en tu interior? El apóstol Pablo decía, no hay nada bueno acá adentro. Porque incluso cuando quiero hacer lo bueno, no puedo. No hay nada bueno acá adentro. Fíjate que finalmente después llegó un momento en mi vida, déjame platicarte, llegó un momento en mi vida en que yo pude ver esto que decía el apóstol Pablo. Finalmente yo en mi vida pude ver, a ver, espérame, es que no es precisamente mi esposa, porque llegó un momento en el que yo me di cuenta que el problema también estaba en mí, que yo estaba batallando con mis propios deseos, que yo no podía ser el padre que yo quería ser para mis hijos, ¿me entiendes? Que yo no podía ser el hijo que yo quería ser para mis padres, no podía ser el esposo que yo quería ser. Yo vez tras vez caía una y otra vez en un error tras otro error y caía una y otra vez en la misma infelicidad una y otra vez. Y entonces entendí lo que dice el apóstol Pablo. En mí había un problema aquí adentro. Algo estaba pasando en mi interior. Después de meditar estas cosas, de entender estas cosas en mi corazón, de mucho tropezar, de mucho luchar, me di cuenta, amados. Y en aquel entonces hice muchas cosas. Entré a un grupo de AA, por ejemplo. Quizás algunos de nosotros, algunos de ustedes sepan esa parte de mi testimonio. Entré a un grupo de AA, pero dejé de beber, sí, pero aún así no podía cambiar. No podía ser libre de esto que yo ya había entendido, amado, que era lo que estaba destruyendo a mi familia y a todo a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué no podía cambiar, amado? Fíjate que hace muchos años se construyó una prisión que quizás tú has oído hablar de ella en los Estados Unidos, es la prisión de Alcatraz. Era una prisión tan fuerte, tan cerrada, tan bien protegida, que había un custodio por cada 3 presos. Había disciplina muy dura, había un yugo muy fuerte. Los que mostraban, por ejemplo, mala conducta en esta prisión eran llevados a un lugar llamado El Agujero, que era un espacio subterráneo en el que el castigado podía pasar semanas enteras. Y fue el albergue de criminales famosos como Al Capone. Se dice que nadie logró jamás escapar, al menos con vida, de la prisión de Alcatraz. Hermano, ¿por qué te hablo de la prisión de Alcatraz? Porque el problema del pecado en el ser humano, como te decía yo, es que el pecado está en nuestros miembros. Si tú puedes ver tu mano, tú puedes ver carne de pecado. Tus impulsos te van a llevar siempre a cometer lo que Dios no quiere que hagas, y por consiguiente te van a llevar a la infelicidad. Mientras en tu carne haya pecado, amado mío, mientras en tu carne haya pecado, no podrás ser libre de esta condición. Dice Juan capítulo 8, versículos 34. Juan 8:34 dice la escritura: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Te soy honesto, amado, no encuentro las palabras, te soy honesto, no encuentro las palabras para hacerte ver la severidad del problema que tiene la humanidad. No encuentro las palabras, amado. ¿Cómo hacerte ver de parte de Dios, amado mío, que el problema no está? El problema está en el interior de cada ser humano. Solamente, amado, si hay una dureza en el corazón,
si hay una dureza en la que no eres capaz de ver el problema, no eres capaz de ser sensible ni siquiera a tu propia condición, es cuando no podemos ver la maldad del pecado. No podemos ver la gravedad del problema. Amado, nuestra desgracia como mundo, como humanidad, el mundo como está el día de hoy, ese mundo en el que no te sientes seguro de caminar, ese mundo, cada uno de nosotros lo ha contaminado con pecado. Y el gran problema es que el pecado habita en los miembros del ser humano, habita en la carne y somos presos. ¿Entiendes el problema? ¿Entiendes el problema? Es un problema. ¿Cómo puede cambiar este mundo? Este mundo solamente hay una forma en la que va a seguir, de mal en peor, nada más. Conforme haya pecado en el mundo, va a haber desgracia en el mundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si has sido alcohólico, si no has sido alcohólico, puede que no te domine el alcohol, pero quizá te domina la ira. Si no eres iracundo, puede que no te domine la ira, pero sientes envidia. Quizás no te domine la envidia, pero te atrae codiciar mujeres o ver pornografía. Quizás no te atraiga la pornografía, pero no puedes perdonar a tus padres, a tu esposo o a tu esposa. Al final, amado, somos esclavos. Somos esclavos. Somos esclavos. Como quisiera, amado, que aquellos que comprendemos esta situación del hombre, gracias a Dios, el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha hecho ver. Y mira, ¿por qué digo que Dios nos ha abierto los ojos? Porque en su misericordia el Señor nos ha hecho ver el problema real. Y eso nos ayudó a dar pasos para dar la solución real. El mundo está lleno de soluciones, hermano. Con mucho respeto mencionaré otra vez la psicología. Da soluciones. Las terapias de pareja, las terapias familiares, son soluciones que da el mundo, pero ninguno de ellos ataca el problema de raíz, que es el pecado en cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando yo me di cuenta que estaba dañando a mi familia, amado, quise cambiar, pero no pude. Dejé el alcohol, dejé muchas otras cosas, pero todavía seguía dañando. Yo todavía seguía haciendo daño. Todavía era descuidado con mis hijos. Quiero decirte algo, hermano. Eso es algo con mucho dolor, te lo puedo decir. Antes de convertirme a Cristo, yo ya no amaba a mi esposa. Ya no había nada en mi interior. ¿Entiendes? El pecado ya había matado todo en el interior. A pesar de que yo me daba cuenta que era una mujer que valía la pena, que yo merecía, que ella merecía que yo la amara. Amado, el pecado había destruido en mi interior las cosas buenas que todavía podría haber en mi corazón. Y no podía cambiar. No podía mejorar. Dejé algunas cosas, te digo, pero no era capaz de amar. No era capaz de dar un trato tierno y amor verdadero a mis hijos. Porque mis pasiones me seguían llevando a hacer lo malo. Y todo el tiempo vivía yo lleno de sentimientos de culpa, lleno de remordimientos por lo que yo hacía que sabía que estaba mal. Dice Romanos, capítulo 7, versículo 22 al 24. Te decía que el apóstol Pablo se había dado cuenta de su condición, así como yo me di cuenta de mi condición. Pero el apóstol Pablo también se dio cuenta de otra cosa. Porque el hombre, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos estudiosos piensan que el apóstol Pablo decía esto por una razón. Pablo, quizás tú lo sepas, era Saulo, procedía de una ciudad llamada Tarso. En esa ciudad había una condena muy especial. Cuando una persona asesinaba a un hombre, o cuando alguien asesinaba a una persona, y si se lograba capturar, la condena para el asesino era ser amarrado, ser encadenado al cuerpo de su víctima muerta. Con el paso del tiempo, las propias bacterias y todo lo que producía el cuerpo muerto de la persona que él había asesinado iban infectando el cuerpo de esta persona hasta que el asesino también moría. Y esa era la condena. Quizás Pablo tenía esto en mente. Quizás Pablo decía, ¿cómo puedo librarme de este cuerpo de muerte? Estaba encadenado. Pablo se sentía encadenado. Él comprendía claramente que su problema era el pecado, que su problema y lo que él estaba haciendo y que estaba dañando a otras personas, quizás de su familia, que estaba dañando a otros seres humanos, que él quería hacer la voluntad de Dios. Él se daba cuenta de esto, pero también se daba cuenta que estaba encadenado a un cuerpo que tendía solamente el mal. Amado, si alguna vez Cristo nos ayuda, qué importante es que tú entiendas esto. Si tú no entiendes esto, te lo digo de todo corazón, si tú no entiendes esto, no podrás ser salvo. Jamás. Porque Cristo vino a resolver este problema. Cristo vio desde los cielos y nos vio en este problema. Y a eso vino el Señor a salvar. A salvarte del pecado. A salvarte de estos deseos que te llevan a hacer lo que no le agrada a Dios. Dice Génesis, capítulo 6. Versículo 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amado, muchos de nosotros no podemos ver que el problema de la humanidad es el pecado, pero Dios sí pudo verlo en los cielos. Y cuando Dios vio que nosotros estábamos tan perdidos, dice la Escritura que le dolió en su corazón. Le dolió vernos en esa condición. Si tú quizás te acuerdas del relato de Génesis cuando Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Yo me imagino a Dios entendiendo todo lo que iba a pasar con el ser humano en adelante. Y decía algo así como, ¿por qué hiciste esto? Acabas de desgraciar la vida de estas personas. A partir de ahí, hermano, la vida del hombre ha sido una vida de desgracia, de problemas, de situaciones problemáticas. Estas cartas que yo te leí al principio son cartas de jóvenes de 16 años, de 20 años, 22 años. Los jóvenes de hoy en día así se sienten. Así se sienten. Ahora tienen decepciones amorosas, tienen amigos que los traicionan, compañeros que los molestan en sus escuelas o en sus trabajos. Esa es la condición humana de hoy. Y Dios vio todas estas cosas, amado mío, y le dolió en su corazón.
Por eso, amado, por eso necesitamos un Salvador. ¿Ya viste por qué vino Cristo? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no viene? Seguiríamos presos en nuestro cuerpo, conforme a nuestros propios pensamientos. Pero Cristo nos ha dado una esperanza, amado. Hay una esperanza. Para eso vino el Señor. Hay una esperanza para ti que te has dado cuenta de que el problema de la humanidad y que tus problemas no es tu primo ni tu vecino, sino que es lo que habita en tu interior. Para ti que te has dado cuenta de eso, que ojalá seamos todos, a esos vino Cristo. No vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Dice Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Tito capítulo 3, del 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así está el mundo hoy. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Eso es lo que Cristo vino a hacer al mundo, amado. Vino a salvar al mundo de su propio pecado. Te vino a salvar de ti mismo, de ese cuerpo de muerte, como decía Pablo, de esas pasiones que te llevan a hacer lo que no quieres hacer, o lo que quizás no te importa hacer, pero algo en tu interior te dice que no está bien, que grites. Algo en tu interior quizás te dice que no está bien, que te enojes así. A eso vino Cristo, a librarte de ti mismo, de nuestro propio cuerpo de muerte. ¿Estamos comprendiendo? Dice Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Hay una frase que dice mi hermano Juanito Romero cuando predica, y cada vez que la dice me hace llorar. Es una frase sencillita. ¿Sabes qué dice mi hermano? Dice: antes no podíamos amar, ahora podemos amar. Amado, el que ha vivido y experimentado la liberación en el Espíritu entiende perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué, amado? Porque yo te decía que yo no era capaz de amar. Ya algo en mi interior se estaba muriendo. No había sentimientos verdaderos, genuinos, como hoy los conozco, como hoy el Señor me ha enseñado lo que es amar, que es dar la vida por tus amigos, dar la vida por mi esposa, dar la vida por mis hijos. Amado, yo no sabía amar. Yo no sabía amar. Por eso cuando el hermano dice: nosotros no sabíamos amar, ahora podemos amar, me parte el corazón, porque sí, yo sí me acuerdo cuando mi corazón estaba seco y duro como piedra. Amado, ¿tú cómo te sientes? ¿Puedes amar con libertad? ¿Puedes pararte delante de tus padres sin ningún remordimiento de conciencia, delante de tu esposo? ¿O sabes en tu interior que algo te reclama, que no has amado lo suficiente?
Puedes amar. Eres libre. Hay un canto que dice que ahora somos libres para amar y para hacer el bien. Romanos capítulo 6, versículo 14. Ya vamos a acabar, hermanos. Dice la Escritura, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amado, ese pecado que tenía un dominio, porque como en la prisión de Alcatraz había una prisión en nuestro propio cuerpo, una tendencia a hacer lo malo, a hacer lo que no deseábamos. Dice la Escritura que a través de Cristo somos libres. Libres. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser libres para amar? ¿Cuántos de aquellos que nos damos cuenta hoy lo que eso significa? ¿Qué significa este pasaje, hermano? Un comentarista llamado William Barclay, voy a leer un poquito lo que dice él. Dice sobre este pasaje: un creyente inmaduro podría muy bien decir: hay decisiones que son demasiado difíciles y voy a fallar. La respuesta de Pablo es: no te desanimes ni te desesperes, el pecado no te dominará. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso cambia tanto las cosas? Sí, porque ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley, sino tratando de ser dignos de los dones del amor. Ya no pensamos en Dios como un juez severo, sino como el que ama las almas de todas las personas. No existe en todo el mundo una inspiración que se pueda comparar con la del amor. ¿Hay alguien que salga de la compañía del ser querido sin sentir el deseo ardiente de ser mejor persona? La vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio a cuya altura se puede vivir. Como decía Denney, no son las prohibiciones lo que libera del pecado, sino la inspiración. No es el monte Sinaí, sino el Calvario el que produce santos. Muchos han sido liberados del pecado, no por las normas de la ley, sino porque no habrían podido soportar el desilusionar o fallar o herir a una persona a la que amaban o que los amaba. En el mejor de los casos, la ley nos sujeta por el temor, pero el amor nos redime inspirándonos para que seamos mejores de lo que hemos conseguido ser. La inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo de Dios, sino de la contemplación de lo que Dios ha hecho por él. Ya para terminar, hermano, quisiera leerte una carta de una esposa que, con su permiso, me permite leerla el día de hoy. Una esposa que vivió una vida bien difícil con su esposo. Una esposa que sintió en carne propia estos problemas del mundo. Estos problemas de los que te estoy hablando, esta esclavitud del pecado. Si tú eres esposa, quizás vas a identificar de qué estoy hablando. Y si no eres esposa, te puede servir también. Dice así la carta. Era ya sobre los últimos días de su matrimonio, estaban por divorciarse. Dice así: siento tanto que esto termine así. Me dueles y mucho. Tus palabras son duras y sé que las mías no son nada suaves. Sé que he fallado y sé que odias tantas cosas de mí que a veces no deseas verme. Y me duele tanto que pienses eso por mí
y más que sé que es algo que he provocado. No pediré perdón, porque entre nosotros esa palabra está muy trillada y ya no tiene valor. Quizá jamás la tuvo. Esto que te escribo no es para volver a ti, no es para hacerte sentir mal, y mucho menos para reprocharte. Ahora sé lo que sientes cuando tratas de cambiar y no puedes, y no te culpo. Uno mismo por sus propias fuerzas no puede cambiar. He pensado muchas veces que quizás soy yo la que te impide progresar. Tu papá una vez me dijo que la mujer es la que impulsa al hombre. Yo no lo he hecho contigo. Quizá porque en verdad en el fondo aún te veo como un niño. No lo sé. Hay tantas cosas que no sé y quizás otras tantas que tú no sabes. Quizá, como dice la canción, a veces tiene uno que perder y probablemente este es mi momento. Yo me aferré a ti. Perdóname por hacerte la vida imposible. Fui tonta, irónica, estúpida. Me la pasé echándote en cara tus errores, sin saber que con cada reproche yo me equivocaba aún más. Lo siento tanto. Me has dicho tantas veces que no soportas la vida conmigo. ¿Y sabes qué? Yo tampoco la soporto. Siento tanto haberte obligado a vivir conmigo. Yo que siempre me jacté por no hacer que nadie viviera conmigo a la fuerza. Y mira, terminé logrando que tú me odiaras, que te fastidiaras de mí. ¿Cuánto habrás sufrido por mi culpa? Lo siento mucho, en verdad. Hoy me di cuenta que no me amas más y no supe qué decir, no supe qué decirme, qué excusa darme, qué mentira contarme, y me quedé sin nada, sin ti, sin mí, sin lo nuestro. Y quisiera correr y gritar, regresar el tiempo y dejarte ir, no haberme cruzado en tu camino y que tú no cambiaras el mío. Qué triste amor, todo acabó tan rápido, lo siento, de corazón lo siento. Esa carta refleja el dolor de una esposa. Esa carta me la escribió mi esposa hace unos años. Amados, cuando yo te hablo de libertad, yo sé de lo que te estoy hablando, amado. El día de hoy, mi corazón abunda y se hincha de amor por mi esposa. ¿Fui yo? Fue Cristo, que me liberó. ¿Qué hice? ¿Qué hice para que esto fuera posible? Solamente hice un par de cosas. Reconocí mi condición perdida y reconocí que no podía cambiarla. Y fui a pedirle ayuda a Dios. Amado, ¿quieres ser libre para amar? Yo hoy te doy testimonio de que Cristo cambia las vidas. Amén y amén. Cristo cambió mi vida, cambió mi matrimonio, cambió mi paternidad, cambió a mis hijos, cambió a mí, mi interior, lo renovó, lo hizo nuevo. Pero yo tenía que entender, amado, como yo hoy te invito a ti que entiendas que el problema no es el resto del mundo. El problema es que hay pecado en nuestro interior. En nuestro interior. ¿Comprendemos? Le damos gracias a Dios. Amado Padre, tú traes verdadera libertad, Señor. Verdadera libertad, Señor. Este mundo, Señor, promete una libertad falsa, Señor. Sus deleites y sus pecados prometen una libertad, pero es falsa, Señor. Porque a la vez que nos prometen eso, nos hacen presos, Señor. Pero hoy en ti podemos ser libres en Cristo Jesús. Porque dice tu palabra que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ahora somos libres para amar a aquellos que vengan a tomar de esta agua, Señor. Y yo hoy te pido por las personas que me oyen. Padre, no porque yo sea algo, Señor, sino porque tú cambiaste mi vida, Señor. Y te doy gloria, Señor, porque fue por tu obra maravillosa que hiciste en mí y en mi familia, Señor.
Bendito sea, Señor, el momento en que me miraste, Señor, y abriste mis ojos. Padre, yo hoy te pido, Señor, que hagas lo mismo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor infinito, Señor. Bendito seas, Padre amado. Amén y amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.